Ya has terminado los 4 niveles de C++ de este curso. Genial. Ahora, aquí hay una introducción a OOP o programación orientada a objetos con C++. ¿Y por qué agregué esta sección al curso? Bueno, en primer lugar, C++ fue diseñado exactamente para eso. Al principio, C++ no se llamaba C++, sino algo así como C con clases. Así que no solo tienes aquí un lenguaje hecho para la programación orientada a objetos, sino que también hoy en día OOP se usa en casi todas partes. Así que sentí que este curso no estaría completo con al menos una introducción a OOP. Y bueno, una cosa es que al final de la sección no esperes ser un programador profesional de OOP, ¿de acuerdo? Esta sección está aquí para que puedas comprender cómo funciona y poder escribir tus propias clases básicas para que incluso si no quieres usar OOP en el futuro, bueno, cuando te encuentres con algún código OOP C++, podrás entender lo que hace y podrás usarlo en tus propios programas. Bien, y dicho esto, comencemos. En este video entendamos qué es OOP. Entonces, la programación orientada a objetos es una forma de organizar tu código en lo que llamamos clases. Una clase es básicamente una estructura que puedes usar para luego crear un objeto en tu código. ¿Y qué pones dentro de una clase? Bueno, dos tipos de cosas, variables y funciones que, por supuesto, están relacionadas con la clase. Veamos con un ejemplo, en realidad, porque no quiero perderte con demasiada teoría. Y como me gustan los robots y trabajo principalmente con programación robótica, usemos un robot como ejemplo. Esto cambiará de la clásica clase de animales que siempre es la misma en todos los tutoriales y que probablemente nunca vas a usar en la vida real. Entonces, digamos que quieres codificar el comportamiento de un robot. Vamos a mantenernos a un nivel muy alto aquí. Por lo tanto, debemos pensar en qué tipo de atributos puede tener el robot. Por ejemplo, un nombre, un número de versión, la temperatura interna del robot, etcétera, etcétera. Pero seamos breves. ¿Y luego qué funcionalidades tiene el robot? El robot puede saludar con un altavoz o simplemente con una pantalla. Realmente no importa aquí. Y así el robot puede saludar y también decir su nombre. Entonces puede imprimir toda su información interna, incluyendo el nombre, el número de versión, la temperatura, etcétera. Todos los atributos que hemos visto antes. Elliot también puede inicializar su hardware y bueno, muchas cosas más, puedes agregar cualquier otra funcionalidad que necesites. Voy a mantenerlo súper básico y de alto nivel con un conjunto limitado de funcionalidades, pero esto es para que podamos enfocarnos al 100% en entender OOP con C++. Así que hemos definido atributos y funcionalidades para el robot. Ahora, si quieres implementar eso con C++ código, vas a crear algunas variables para la primera parte y algunas funciones para la segunda parte. Bueno, si creas una clase de robot, simplemente vas a agrupar esas variables y funciones dentro de una estructura que vas a llamar, por ejemplo, robots. Y en una clase, en lugar de usar la palabra variable, vas a usar atributo y en lugar de la palabra función que usamos método. Esta es una convención bastante útil para evitar cualquier confusión. Entonces, aquí el número de versión del robot es un atributo de clase y la función de onYavKey es un método de clase. Ahora, como puedes ver, crear una clase no agrega ninguna funcionalidad o comportamiento especial al robot, esto es solo una forma diferente de organizar y escribir el código. Y hablando de escribir, bueno, escribamos esa clase con C++. Lo primero que hay que hacer al crear una clase es definir realmente qué atributos y qué métodos necesitas poner en esa clase. Bueno, eso es lo que acabamos de hacer en la lección anterior y ahora podemos comenzar la implementación con el código C++. Así que para esta sección sobre OOP he creado una nueva carpeta aquí llamada OOP y solo un main. CPP con el código mínimo. Y voy a crear la clase directamente aquí, así que lo que voy a hacer primero voy a crear la clase aquí y luego en la siguiente lección también vamos a dividir el código bien, como lo hicimos con la función en diferentes, pero por ahora vamos a mantener las cosas muy simples y vamos a escribir la clase aquí.
Entonces, para crear la estructura de la clase es muy fácil, solo tienes que usar la palabra clave class, puedes ver que debería cambiar de un color diferente y luego pones el nombre de la clase, por ejemplo, robot, voy a llamarlo robot, por lo que la convención para los nombres de las clases es comenzar con mayúsculas, está bien, y si tienes diferentes palabras, por ejemplo, si quieres crear un brazo robótico que vamos a ver más adelante, en este caso, comienza cada palabra, cada nueva palabra. Con mayúsculas, está bien, entonces la clase robótica en realidad la clase robot y luego abre, cierra los corchetes y puedes abrir esto, por ejemplo, y con el último corchete es muy, muy importante, no olvides. Agregar un punto y coma aquí, está bien, así que eso es lo primero necesitas escribir la clase robots y luego el punto y coma entre llaves, está bien, y todo lo que vas a escribir en esas dos llaves va a estar dentro de la clase robot, está bien, así que si escribes una funcionalidad aquí, está en el ámbito global, si escribes una funcionalidad aquí, es en el ámbito de la clase robot y ahora voy a agregar dos nuevas palabras clave aquí public y luego dos puntos y dos puntos privados sin ninguna sangría aquí y esto va a ser muy útil para el concepto que se llama encapsulación con POO, está bien, y en realidad voy a explicar este concepto un poco más adelante en esta sección, cuando tengamos un ejemplo real, está bien, por ahora puedes poner. Public y privado, por lo que todo lo que pongas en público va a ser público, está bien, y todo en privado va a ser privado y bueno, lo que podemos hacer ahora es crear los atributos para la clase, por lo que tenemos tres atributos y voy a ponerlos debajo de private aquí, así que voy a usar la tabulación, solo pondré una anotación para mayor claridad o para la legibilidad y comencemos con el nombre, por lo que tenemos el nombre de la cadena, voy a crear una cadena aquí y voy a hacer usando el espacio de nombres std está bien y tal vez también incluya la cadena si es necesario, así que aquí creo un atributo como si hubiera creado una variable, está bien, eso es exactamente lo mismo. La única diferencia es que esta variable está dentro de la clase aquí la clase robots, por lo que este es un atributo de la clase robot, eso es todo, y luego tenemos un número de versión. Pongamos un número de versión int y tenemos una temperatura, digamos el doble de temperatura interna, está bien, así que aquí solo vas a declarar los atributos, no los vas a definir, está bien, solo decláralos y lo que haces generalmente es que los vas a poner privados y vamos a explicar eso un poco más adelante para que tengas una clase con atributos, pero lo que necesitas hacer ahora es crear un constructor, está bien, que es un método muy especial de la clase, está bien, porque bueno, recuerda que la clase aquí es solo una. Estructura, no hace nada por sí misma, necesitarás crear algunos objetos, está bien, desde el principal aquí. Así que puedes usar las funcionalidades de la clase y cuando creas un objeto a partir de la clase, lo primero que se llamará es el constructor de la clase y así vamos a centrarnos ahora en el constructor, por lo que el constructor es un método muy especial y en realidad el nombre del constructor será el nombre de la clase, por lo que simplemente pones aquí un robot, está bien, el mismo nombre que la clase y luego, bueno, puedes poner algunos parámetros, por lo que se llamará a este método. Cuando crees el objeto y, por lo general, eso se usará para inicializar los atributos que tienes aquí. Por lo tanto, lo que puedes dar como parámetro es, por ejemplo, int, número de versión, está bien. Así que cuando creas un objeto de la clase, puedes darle un nombre, está bien, ese va a ser el nombre aquí. Puedes darle un número de versión y para la temperatura, bueno, no vas a dar la temperatura porque la temperatura va a venir directamente de la clase, del sensor de temperatura, por ejemplo, está bien, creo una función como esta y bueno, implementemos esa función aquí y como puedes ver, aquí no hay un tipo de retorno y es muy diferente de otras funciones, está bien. Así es como creas un constructor, solo el nombre de la clase y luego puedes poner los parámetros que quieras y aquí vas a inicializar, por ejemplo, aquí nombra el número de versión. Temperatura interna y puedes hacer algo de configuración BAT también si quieres y así que aquí como obtener acceso a un atributo de la clase bueno comienza con la temperatura interna solo puedo escribir el nombre. Temperatura interna y pongamos, por ejemplo, 30. Cero está bien, la temperatura interna aquí va a ser el atributo de la clase, pero ahora.
La cuestión es que tenemos un atributo llamado nombre y otro aquí un parámetro que también es text, por lo que tenemos un conflicto de nombres aquí y bueno, en lugar de simplemente cambiar el nombre de él, lo que puedes hacer es que puedes hacer esto con una flecha git, es igual, cuando y esto se refiere en realidad a este objeto que corresponde a la clase OK y get puede obtener acceso a los atributos y de la clase, por lo tanto, cuando usa este nombre, usted realmente usa el nombre aquí y cuando usa name, aquí usa el nombre de los parámetros. Así que este nombre es igual a nombre, este número de versión es igual al número de versión y con esto ha inicializado su atributo. También puedo poner esto aquí, está bien, no hay problema con eso, si no hay colisión. Puede usar esto o no, eso va a ser lo mismo, así que esta es la forma más clásica de inicializar atributos en un constructor y quería mostrarle esto para que puedas entender la palabra clave aquí, pero en realidad hay una mejor manera que vas a usar en CIA y esto es simplemente para hacer, así que voy a hacer esto y explicarle que haga 2 puntos, por lo que va a agregar 2 puntos aquí y ya sea que lo agregue aquí o tal vez solo en la nueva línea, realmente no importa y solo va a poner primero el nombre del atributo que se llama nombre también aquí y luego qué valor le va a pasar a esto así que voy a poner nombre y este nombre en realidad se refiere al atributo, y lo que pones entre paréntesis es el valor que vas a poner para ese atributo, así que ese valor es este parámetro está bien y luego vas a separar cada atributo por una coma, por lo que el número de versión sería el número de versión y puedo poner otra coma, volvamos a una nueva línea y puedo hacer temperatura interna y vamos a poner 30.0 y ahora que he hecho eso, puedo simplemente quitar esas 3 líneas y ahora, bueno, la cosa es que el código aquí, la función, está vacía. Podríamos tener otro código aquí, pero aquí está la inicialización para los 3 atributos, que es suficiente para lo que queremos para hacer bien, así que agregas 2 puntos y luego para cada atributo aquí pones el valor que quieres dar entre paréntesis, por lo que el valor puede ser un valor como este, por ejemplo, un número, una cadena, lo que sea. Puede ser directamente de un parámetro que obtienes en el método constructor y si quieres hacer algo más, bueno, puedes hacer eso aquí muy bien, así que ahora nosotros hemos creado una estructura de clases para el robot y hemos declarado e inicializado con éxito los atributos dentro de la clase ahora que tenemos la estructura de la clase con el constructor y los atributos para la clase. Implementemos los métodos o, en otras palabras, las funcionalidades de la clase y para crear un método es casi lo mismo que crear una función como lo hiciste anteriormente. Así que voy a agregar 3 métodos aquí porque teníamos 3 funcionalidades cuando definimos la clase anteriormente y voy a poner esos métodos en el público aquí debajo de public y nota debajo de void. Por lo que podremos llamar a esos métodos aquí desde el main cuando creemos un objeto, está bien. Voy a volver a esto público y privado y de hecho la encapsulación en el siguiente video, así que vamos a crear una función voy a decir hola está bien, así que esa es una función muy clásica y lo hago code, digamos hola, mi nombre es que voy a poner el nombre del robot, así que nombra el nombre del atributo que puedo hacer listo para ayudar y luego termina la línea para que como puedes ver para obtener los atributos acabo de poner el nombre de la variable o el nombre del atributo para que sea muy simple y luego contorno diferentes cadenas para hacer algo agradable para imprimir y así esta función aquí decir hola es en realidad un método de la clase robot, por lo que esto no va a estar disponible desde fuera de la clase, está bien, esto es. Parte de la clase robot y solo va a funcionar cuando tenga un objeto robot y llamas a decir hola desde el objeto robot, así que ahora voy a crear otra función, digamos getFired como esta, por ejemplo, y vamos a hacer getFired también con el así que la cosa es que en la vida real pondrías el código real para inicializar el hardware real aquí no tenemos ningún hardware. Esto es solo para probar OOP está bien y el punto está listo para entender OOP con un ejemplo, así que
Usemos una impresión para ver algo en la terminal cuando llamamos a la función de void. Nuestro método está bien y vamos a crear otro método void está bien, así que he creado 3 métodos void aquí. Sin parámetros, pero, por supuesto, esos son solo como funciones, así que puedes devolver int, puedes devolver la cadena, puedes devolver lo que quieras y puedes poner diferentes parámetros, está bien, ya tenemos algunos parámetros aquí, por lo que puedes poner cualquier número de parámetros que desees, como en una función normal y aquí en BitFair. Bueno, quiero imprimir toda la información del robot, comenzando con el nombre y en realidad ya tenemos decir hola que es decir hola, es el nombre listo para ayudar, así que lo que también puedo hacer desde este método es llamar a este método, decir hola, así que como puede ver, puede llamar a un método de la clase desde otro método de la clase. Esto no es en absoluto un problema y no necesita agregar ningún espacio de nombres, ningún prefijo, nada. Esto está en el mismo ámbito, esto está en la misma clase, por lo que solo usa decir hola si desea usar la función o el método, diga saludo y luego voy a ponerse, digamos, número de versión y luego número de versión y línea y luego otra temperatura de salida C con temperatura interna y línea, por lo que imprimimos el nombre con un mensaje agradable. El número de versión y la temperatura interna, está bien y puedes ver de nuevo para obtener acceso a los atributos, simplemente pone el nombre del atributo dentro de los métodos de tu clase, está bien, si quieres modificar los atributos, también puedes hacerlo, por ejemplo, si quiero modificar el nombre, acabo de poner el nombre es igual a y puse una nueva. Cadena aquí, está bien, así que al igual que modificarías una vía, está bien, así que aquí puedes ver la clase con todo así hemos escrito con éxito todas las funcionalidades de la clase dentro de diferentes métodos y ahora estaremos listos para crear un objeto, ahora tienes una clase con atributos, métodos y constructor genial, pero esto es solo una estructura dentro de tu programa, si ejecutas tu código ahora bueno, nada va a pasar. Para que la compilación sea exitosa pero no pasa nada, tal como hemos visto con una función, bueno, una función es solo un montón de código que no hace nada por sí misma. Necesita llamar a esta función en su programa y esto es similar con las clases. Necesitará crear un objeto o también llamado una instancia de la clase para que pueda usar las funcionalidades de la clase y vamos a crear un objeto, está bien, de esta clase de robot en nuestra función principal. Aquí para hacer eso, bueno, simplemente puede comenzar con el nombre de la clase, que es robot, y luego crear un nombre, por lo que ese será el nombre de la variable o el objeto. Aquí vamos a nombrarlo, un objeto, ¿está bien? O una instancia de la clase. Así que llamémoslo un robot simplemente o simplemente robot, uno está bien. Así ese va a ser su nombre y luego voy a abrir y cerrar paréntesis y en esto lo que voy a poner son los parámetros que necesito dar en el constructor porque cuando hago esto se va a llamar primero al constructor está bien si te acuerdas de inicializar todos los atributos de los robots e inicializar algunas cosas que necesita inicializar al principio. Así que aquí puede ver, necesito dar un nombre y un número de versión, por lo que una cadena y un número entero, llamémoslo R2 de 2 y digamos que su número de versión es 3, está bien, solo un número aleatorio. Después de esto, voy a poner un punto y coma y esta declaración ahora está completa. Hemos creado un objeto, por lo que robot 1, podemos usar robot 1 ahora en nuestro código de tipo robot y su nombre es R2 de 2, su número de versión es 3, y podemos usar todos los métodos aquí, decir hola, hardware de inicio e información de impresión, así que vamos a hacer esto, vamos a hacer robot un punto. Así que si desea usar un método de la clase, haga el nombre del objeto punto y luego puede ver que tiene autocompletado, por ejemplo, diga hola y usted.
Simplemente llame al método como llamaría a una función, está bien, solo la función o el método está vinculado al objeto, pero luego es como si llamara a una función normal, así que ejecutemos esto, está bien, puede ver. Hola, mi nombre es R2D2, listo para ayudar, está bien, eso es genial. También puedo hacer, por ejemplo, init hardware y luego robot un.bsjack y voy a ejecutar eso y se puede ver el hardware de inicio y luego hola mi nombre es R2D2 listo para ayudar así que cuando vaya a imprimir info va a llegar a decir hola primero y luego va a imprimir el número de versión que puede ver 3 eso es lo que hemos dado aquí en el constructor y luego la temperatura es 30 bien, eso es lo que sé. Inicializó aquí también en el constructor, está bien, y ahora qué pasa con esas palabras clave públicas y privadas y sobre la encapsulación, por lo que la encapsulación básicamente le permitirá proteger algunos atributos y algunos métodos, por lo que no puede simplemente obtener acceso a ellos desde fuera de las funciones o el método de la clase. Así que veamos eso con un ejemplo, digamos que ahora quiero obtener acceso al número de versión directamente para poder hacer robot. Un número de versión de punto digamos que quiero tener acceso a él quiero imprimirlo ver robot un número de versión bueno. No va a funcionar y puedes ver aquí el número de versión es inaccesible en realidad ejecutemos el compilador para ver puedes ver otro error aquí el número de versión es privado. Dentro de este contexto, la cosa es que cuando creas un objeto aquí, por lo que estás fuera de la clase, creas un objeto y desde este objeto intentas obtener acceso al número de versión, porque esto es privado, no puedes obtener acceso a él, pero dentro de un método que está declarado y definido dentro de la clase, puedes ver, podemos obtener acceso a él aquí, no hay problema. Así que eso es lo que privado es básicamente y público, bueno, público, básicamente, puedes acceder a él desde dentro de la clase, pero también desde fuera de la clase, por eso podemos llamar, por ejemplo, si pongo aquí, pongamos eso en privado, por lo que en privado, puedes poner atributos y métodos, también. Si uso head en privado y ahora eliminemos eso y ejecutemos esto, puedes ver la información de impresión es privada, por lo que no podemos llamarla desde aquí el principal con el objeto todo bien. Voy a ponerlo de nuevo aquí en pub y por lo tanto, esto es encapsulación, por lo que si desea evitar que el cliente de su clase, que es básicamente aquí, el principal cuando se está usando. La clase, si desea evitar que el cliente modifique algunos elementos, por ejemplo, algunos atributos, o que llame a algunos métodos, puede ponerlos en privado y no estarán disponibles desde fuera de la clase, por lo que puede ser muy útil, de acuerdo, así que ahora que tiene una comprensión de la encapsulación, puede ver que tenemos un objeto creado a partir de la clase robot, todo funciona bien y bien en realidad, podemos crear tantos objetos como queramos de la clase, está bien, tenemos él. Robot 1, vamos a crear el robot 2 y lo llamemos los E3PO, por ejemplo, con la versión número 1. Voy a quitar esa línea y voy a hacer la información de impresión del robot 1 del robot de 2 puntos y veamos qué vamos a obtener. Como pueden ver, tenemos hola, mi nombre es R2D2i. Luego, la versión número 3, así que esto es del primer robot, y luego, hola, mi nombre es E3PO, la versión número 1, esto es del segundo robot, por lo que puede crear tantos objetos como desee de la misma clase, que es una especie de plano, está bien, por lo que cada objeto tendrá diferentes atributos. Por lo tanto, puede inicializarlos y tendrán su propia vida, básicamente está bien y no para recapitular. Para crear un objeto a partir de una clase, debe escribir el nombre de la clase para llamar al constructor y pasar los parámetros necesarios para inicializar los atributos. Luego desde ese objeto puede llamar al método de la clase. También puede crear varios objetos de la misma clase, cada objeto tendrá su propio mecanismo interno y atributos independientes de los otros objetos en el nivel. 4 de este C++ por supuesto, has visto cómo organizar tu código creando prototipos para funciones y luego separando la interfaz de la implementación usando archivos de encabezado bien para las clases, esto es en
Realidad muy similar a lo que vamos a hacer. Vamos a crear un archivo HPP y un archivo CPP para poner la clase bien fuera de este archivo principal. Luego vamos a incluir la clase aquí para que podamos usarla y podemos dejar el código principal así. ¿Está bien? Entonces la clase la vamos a separar en una interfaz y en la implementación. ¿Está bien? Veamos cómo hacerlo. Que voy a crear un nuevo archivo aquí llamado por ejemplo robots. HPP, así que tenemos una clase de robot, voy a nombrar el archivo robots. HPP está bien, eso es algo que puede ver con bastante frecuencia, es que el nombre del archivo también es el nombre de la clase, pero bueno, en realidad no necesita hacer eso, puede funcionar con cualquier otro nombre válido. Está bien, así que aquí solo estoy creando robot CPP en robots. HPP primero voy a hacer la guardia de inclusión, así que sí y luego si no, define el guión de fondo del robot H, definir el guión del subrayado del robot H y luego y si todo está bien, ahora lo que voy a hacer es que, bueno, tomar todo el código de la clase y voy a copiar y pegar entre, bueno, las dos primeras líneas y la línea final if, todo bien. Ahora tengo esto y yo también voy a hacer reorg on it, reorg pay y también necesitamos usar el espacio de nombres std, está bien, vamos a ver si tenemos algún error, no, parece bueno, así que ahora la clase está fuera del get y está en el robots. HPP y vamos a ir un poco más allá porque aquí solo queremos mantener la interfaz, entonces. ¿Cuál es la interfaz? La interfaz es la estructura de clases con los prototipos para cada método. Está bien, solo los prototipos y, por supuesto, también los atributos, por lo que queremos eliminar el código. Queremos eliminar el código de implementación del método aquí y vamos a ponerlos en robots. CPP, así que lo primero que hay que hacer en robots. CPP veo que HPP está bien, incluimos el archivo de encabezado y ahora, bueno, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos para las funciones, está bien, voy a copiar todo el código aquí para todas las funciones y ponerlas aquí, está bien, como pueden ver, tenemos una sangría, solo voy a seleccionar todo y hacer y tab para eliminar una sangría en robots, HPP, voy a quitar ahora la implementación, así que voy a eliminar los corchetes y solo los pongo aquí, así que en realidad necesito eliminar eso para el constructor también, solo voy a poner el prototipo de la función del método y solo voy a poner un punto y coma, está bien, así, así y así, puedo agrupar también los métodos, y puedes ver ahora es mucho. Más claro, tienes un Kotlin en el que declaras la clase robots, puedes ver los atributos y puedes ver todos los métodos, así que si quieres puedes agregar algunos comentarios aquí, tal vez así que cuando realmente necesites usar la clase, puedes leer eso y puedes ver que necesitas pasar un número de versión de nombre y luego tiene un método para decir hola, un método para iniciar hardware, un método para imprimir la entrada, no necesitas saber los detalles de lo que hay dentro del código y volvamos a nuestro, así que guardemos este archivo, volvamos a nuestro robot. CPP en realidad hacer esto no es suficiente aquí, lo que necesita hacer es agregar el prefijo robots colon dos puntos a cada nombre de método, por lo que para el constructor que va a tener robot colon robot para decir hola aquí va a poner eso después del tipo de datos para que los robots vacíos digan hola, está bien porque se puede ver aquí cuando no teníamos que. Tuvimos un error aquí, el nombre es indefinido porque en realidad aquí estás en una especie de escuela global si pongo robots. Decir. Hola, este es el método Go de la clase robot, está bien, si recuerdas que es muy similar al espacio de nombres, está bien, usar el espacio de nombres era lo mismo, así que básicamente, esto es una especie de cuando creas una clase, también creas un robot de espacio de nombres para los diferentes métodos, por lo que si quieres implementar el método, primero debes poner el espacio de nombres y, robots, robot aquí y también aquí, puede ver que decir hola es.
Indefinido porque estamos fuera de la clase robot : y ahora esto debería funcionar bien. Guardemos este archivo y ahora bien, el archivo HPB está completo, el archivo CPP está completo. Voy a eliminar todo eso y voy a incluir aquí VOCR. HPP voy a eliminar la cadena de inclusión aquí también y simplemente incluyendo robot. HPP va a incluir la clase con la implementación con todo y puedes obtener acceso a la clase de robot que voy a guardar, así que guarda todo. Así que aquí nuestro programa principal, nuestro archivo CPP principal es muy claro, muy mínimo, muy corto, eso es muy bueno. Luego tenemos un archivo de encabezado que se llama la interfaz, está bien, esto es lo que necesita ver. Esta es la interfaz de la clase de robot o la biblioteca de robots, por ejemplo, esto es lo que le da la información de lo que puede llamar, lo que puede usar, etc. Y luego tiene este archivo CPP, que es la implementación, está bien, así que ha separado la interfaz de la implementación, aquí puede ver, bueno, tiene todo el código para todos los métodos aquí que ha declarado en la interfaz, así que ahora vamos a ejecutar esto y, de hecho, bueno, si solo ejecuta esto, eso no va a funcionar porque solo intentará compilar el EDN sin los robots. CPP, así que voy a hacer GI, así que asegúrese de que está en el directorio correcto GI main. CPP con robot, CPP, o llamemos a nuestros robots ejecutables con ANS está bien, solo cualquier nombre que desee y luego. Barra diagonal o barra inversa robot sí puede ver que tenemos exactamente lo mismo que teníamos antes, así que aquí no agregamos ninguna funcionalidad, simplemente cambiamos la organización del código, está bien. Así que ahora no solo usted sabe cómo crear una clase, pero también puede organizar claramente su código, lo que hará toda su aplicación sea más fácil de leer, más fácil de modificar y más fácil de escalar. En este video voy a presentar el concepto de herencia en PO. Este concepto es bastante grande y complejo, por lo que esto es solo una introducción a IT para que pueda obtener lo más básico. No hay problema si no entiendes todo la primera vez. Aquí este es realmente un nivel intermedio o SAT, así que vamos a ello. Digamos que ahora quieres para crear una clase para un brazo robótico, por lo que el HelloTV es en realidad un robot, lo que significa que para crear la clase de brazo robótico tendrás que escribir de nuevo most del código de la clase del robot aquí porque a brazo robótico tendrá un nombre, tendrá una versión número, tendrá una temperatura interna, will tiene esos métodos, etcétera, y hay una manera de evitar haciendo eso y crear directamente el brazo robótico clase encima de la clase de robot, y esto es en realidad se llama herencia, así que veamos qué es esto y cómo hacerlo directamente con un ejemplo de código. Voy a crear un brazo robótico de nueva clase. Y, en realidad, lo que puedo hacer es que puedo crear directamente una clase aquí en el mismo archivo, está bien, después de la clase robot, está bien, puede crear varias clases dentro de un archivo, al igual que puede crear varias funciones, puede crear varias clases, así que voy a nombrarlo así, brazo robótico de clase, está bien, así que mayúsculas y mayúsculas para cada fila y ahora no voy a poner directamente los corchetes, estoy voy a poner dos puntos y luego public robot y luego corchetes y no olvido el punto y coma después del último corchete, y lo que esto significa aquí es que esta clase va a heredar de esta clase con una herencia pública. Por lo que hay diferentes tipos de herencia, me quedaré con public aquí, lo que significa que básicamente la clase de brazo robótico sin nada aquí ya tiene los tres atributos privados aquí y los diferentes métodos aquí del público, por lo que todo lo que es público y privado dentro de la clase de robot también está disponible dentro de la clase de brazo robótico, y ahora lo que puedes hacer es crear más atributos y más métodos que son específicos de la clase de brazo robótico y aún
puedes obtener acceso a las funcionalidades del robot, así que aquí también voy a poner público y privado bien, al igual que nosotros lo hice aquí y en privado, voy a agregar un nuevo atributo que es, por ejemplo, el hitch. Entonces, ¿cuál es el alcance del brazo robótico en milímetros? Por ejemplo, está bien, como puede ver, esto es muy específico de un brazo robótico, está bien, puede. Digamos que cada robot tiene un nombre, pero cada robot no tiene necesariamente un alcance, depende de qué tipo de robot, está bien, pero para un brazo robótico tiene sentido agregar rico además de todos esos atributos. Así que solo voy a agregar un atributo más, lo que significa que ahora la clase de brazo robótico tiene 4 atributos, 3 aquí y ese uno. Y voy a agregar también el método para el constructor, así que brazo robótico está bien, ese es el nombre de esto y voy a poner el nombre de la cadena int número de versión de la versión y el doble rico con un punto y coma, está bien, solo voy a poner el prototipo aquí. Así que la declaración y luego voy a poner la implementación en el archivo cpp directamente esta. ¿Ves? Así que aquí pido el nombre, el número de versión, aquí pido también el nombre, el número de versión y yo agregue también el alcance de un brazo robótico. Voy a copiar este control C, voy a ir en robot. CPP y también puedo agregar esto aquí, así que voy a pegar eso y poner algunos corchetes y esta vez también necesito poner el tipo de espacio de nombres para la clase robótica, así que asegúrese de. Tienes un brazo robótico aquí, así que este es el método de la clase robótica, este es un método de la clase robot, está bien, y esto funciona porque hemos incluido robot. HPP donde hemos declarado la clase, entonces, ¿cómo podemos escribir este constructor? Bueno, vamos a usar la misma sintaxis aquí, está bien, voy a poner aquí 2 puntos y voy a inicializar cada uno de los atributos. Pero en realidad ya tenemos un constructor para la clase de robot y ya está inicializando el nombre, el número de versión y la temperatura interna que también está disponible en la clase de brazo robótico. Así que lo que puedo hacer es que puedo llamar directamente el constructor de robots aquí después de los 2 puntos y le voy a dar el nombre y el número de versión, está bien, y después de eso, voy a poner rico, está bien. Así que voy a poner el rico que obtengo aquí dentro de los atributos ricos que tengo, como pueden ver aquí, brazo robótico rico, por lo que pueden ver, crear un constructor para una clase que hereda de otra clase es muy práctico. Puede llamar al constructor de la clase padre directamente en la clase hija y nosotros. No tengo nada listo para agregar aquí, así que voy a guardar esto, regrese aquí y ahora, bueno, la clase ya está completa, podríamos crear un brazo robótico como este, voy a agregar también 2 nuevas funcionalidades. Está bien, tengo un atributo más, voy a agregar 2 nuevas funcionalidades, por ejemplo, click objeto, digamos y por lo que el robótico ARM puede recoger y colocar objetos, así que voy a crear un método de selección de objetos y objetos con coordenadas en forma de X y, está bien, y esas funcionalidades que puedes ver son muy específicas de un brazo robótico, por lo que no tiene sentido ponerlas dentro de un robot, y sí. Tienes una clase diferente, digamos, por ejemplo, un dron, que también sería un robot, por lo que podrías crear una clase de dron que herede de robot. No pondría DecMory y DocMory del dron a menos que tenga esta funcionalidad, está bien, así que asegúrese de que cuando agregue un método a una clase, asegúrese de que este método realmente tenga sentido para esta clase específica. Esté bien, ahora que tengo mi prototipo, voy a copiar esto y pegar eso aquí, voy a quitar la sangría con la pestaña de mayúsculas que voy a poner los 100 corchetes, quitar el punto y coma y estoy también voy a poner colon robótico colon aquí y colon robótico colon aquí y ahora solo necesito escribir el código para que el código en realidad no voy a
Escoja un objeto que voy a imprimirse, digamos que elija el objeto de y pongamos paréntesis, pero X hagamos algo bonito como esto y cerremos los paréntesis y termine como está bien. Solo imprima las coordenadas está bien. Puedo copiar esto aquí y simplemente poner el lugar objeto a bien, elija desde el lugar hasta con las coordenadas, obtenemos bien. Como parámetros hoy voy a guardar esto y voy a volver a mi main. CPP ya he incluido robot, HPP, así que ahora lo que puedo hacer voy a comentar estas líneas aquí. Lo que puedo hacer es crear un brazo robótico al que voy a llamar ARM, por ejemplo. Y necesito darle un nombre, llamémoslo Up versión 4 y alcancemos, digamos, 300 milímetros. Puse un punto y coma y ahora tengo la instancia de brazo robótico en mi código. Lo que puedo hacer es armar punto y, como puede ver, tengo todos los diferentes métodos, así que inicie la información de impresión de hardware y diga hola de la clase de robot y luego elija objetos del lugar de objetos del robot específico ARM, por lo que puedo hacer, por ejemplo, imprimir información y luego puedo hacer armar punto. Digamos que elegir objetos que voy a poner 1, 2 y el brazo punto coloque objetos 3, 4 solo para el ejemplo que voy a guardar y ahora si quiero ejecutar bien necesito abrir la terminal aquí vamos. A compilar de nuevo no tengo ningún archivo nuevo, así que ese es el mismo comando. Ejecutemos el código y puede ver hola mi nombre es Bob listo para ayudar bien porque el nombre es Bob la versión número 4 la temperatura es 30 y luego elegir el objeto de 1, 2 lugares, objeto, 2, 3, 4, así que funcionó, y bueno, si quieres ir más allá con eso, podrías crear una clase, por ejemplo, para un robot móvil, una base móvil, un dron, un submarino, etc. Y pensar en qué funcionalidades y qué atributos van a ser específicos para cada tipo de robot, y luego declarar e implementar las clases con los diferentes métodos, y llamar a los diferentes robots aquí desde su función principal está bien. Así que aquí ha visto cómo puede usar el poder de la herencia para crear bloques de programación encima de otros bloques de programación sin tener que reinventar la rueda cada vez, blank-audio.